Esto es Libro Negro. Acompáñanos a un fascinante viaje a través de las historias más épicas de la Biblia, descubriendo cómo estos relatos antiguos pueden iluminar y transformar nuestra vida cotidiana. Exploraremos juntos cómo estas historias, a pesar de su antigüedad, siguen siendo sorprendentemente actuales y relevantes para el mundo de hoy. Hola, hola queridos amigos, una vez más sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast El Libro Negro. Hoy tenemos un tema fascinante, el comienzo de todo, el origen de la humanidad. Y estoy en compañía de mi amado esposito, Johan. Y tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido presenciar la creación del mundo? Muy buenas amigos, ¿cómo están? Gracias por conectarse. Qué buena pregunta. La creación del mundo. La estudiábamos, o la he estudiado varias veces. De hecho, mi Biblia está acá marcada con más preguntas que respuestas. Y una vez tuvimos un simposio de ciencia donde estuvo un geólogo y nos explicaba cómo era la creación o la formación de la tierra. Y él decía, muchachos, lastimosamente de lo que Dios creó no queda mucho o tal vez nada, ya que el diluvio lo dañó. Pero eso lo vamos a dejar para un próximo capítulo. Claro que sí. Y sabes, no solo es un relato histórico, sino que tiene enseñanzas profundas para nuestra vida diaria. Y muchos dirán, ¿pero qué podemos aprender de Génesis 1? Si es solamente nos explica la creación de Dios, pero es algo que vamos a ir aprendiendo durante todo este programa. Así que hoy vamos a sumergirnos en este relato y descubrir qué nos dice sobre Dios, el propósito de nuestra existencia. Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? Y ¿de dónde vengo y para dónde voy? Total. Y cómo esto se conecta con nosotros en la actualidad. Es interesante, la Biblia es un compendio de muchos libros, de varios autores, con muchos años de trayectoria, y Génesis precisamente es el primer libro que se escribe, y lo escribe Moisés. Se le añade a Moisés con otros 5 libros que él escribió, que ya iremos estudiándolos poco a poco. Y hay algo muy interesante. En nuestro español, Génesis no tiene como el nombre de Génesis o del primer libro, no tiene como relación, pero en el hebreo, que es el idioma original, el primer libro de la Biblia se llama Bereshit. Y el primer versículo del primer libro de la Biblia empieza diciendo Bereshit, Barak, Elohim, y bueno, ahí hay toda una teología tras ese texto, pero es interesante que el primer libro de la creación en hebreo traducido al español literalmente significa en el principio, lo cual nos dice Génesis 1:1, lo leo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La verdad es que este versículo es clave porque nos deja claro que todo tiene un origen divino. Y esto es algo que a veces nosotros olvidamos. A veces nos preguntamos, ¿será que Dios sí tiene el poder para haber creado esto? ¿Para haber separado las aguas de las aguas? Y en nuestra actualidad, en un mundo donde se nos dice que todo es relativo, que todo es sin sentido, Génesis nos recuerda, Génesis nos recuerda que hay un Dios que diseñó cada detalle con amor. Y cuando nosotros quizás tenemos la oportunidad de estudiar incluso el cuerpo humano, la naturaleza, cuando vemos las materias de biología, nos damos cuenta que eso debe tener un diseño divino. Lo tiene. Y hay un libro que es Patriarcas y Profetas y nos dice: la creación fue realizada por el Padre y el Hijo. En el principio, el Padre y el Hijo estaban descansando en el gozo de crear. Entonces, conocemos que nuestro Dios es un Dios creador. Él disfruta de hacer su creación. Y esto nos muestra que no fue un acto frío, no fue un acto mecánico, sino un acto de amor.
Es interesante y amor, tú te das cuenta cuando lo estudiabas y ibas al hebreo, que en el primer capítulo se utilizan frases y palabras que solo aparecen en muy pocas ocasiones en la Biblia. Una de esas es creación, o el acto de crear solo se le atribuye a Dios, y nosotros entendemos a Dios como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Solo ellos tres tienen la facultad de crear. Hay una palabra en griego que justo inilos o crear de la nada. Nosotros tenemos como humanos, usted puede ir ahorita a su taller de carpintería y hacer un mueble muy bonito. Puede ir a su computadora y diseñar un muñequito bien bonito. Un niño agarra una plastilina, pero todo lo que nosotros creamos, todo lo que se crea dentro de este planeta es a partir de la materia. Todos tenemos la capacidad de usar la materia y crear, pero de crear de la nada solo es atributo de Dios. Y aparte de eso, algo que es muy interesante, y es ellos crean con amor. Todo nuestro mundo, Génesis nos cuenta que fuimos creados con amor y para amar. Me llama la atención y tal vez a veces a nosotros se nos olvida, ¿no? ¿Cuáles son los días de la creación? Así que vamos a repasarlos muy rápidamente. Primero, creó Dios la luz y separó la oscuridad, y a eso se llamó como día y noche. Dios separó las aguas y creó el cielo. Ese es el día 2. Día 3, Dios reunió las aguas y formó los mares y la tierra seca y la vegetación. Día número 4, Dios creó el sol, la luna, las estrellas, para marcar lo que nosotros conocemos como días, meses, años y bueno, todo lo que se lleva con los sistemas de medición. Dios creó los peces en el mar y las aves en el cielo en el día número 5. El día número 6, ya terminando la semana, Dios creó los animales terrestres y el ser humano a su imagen y semejanza, y tuvo algo especial ese día porque los días anteriores todo Dios lo creaba con su voz. Es interesante, él decía hágase. Ahora, estudiábamos una vez en el salón lo detallado que fue la creación. Todos decimos, claro, en un día creó Dios los peces, pero es que él creó todas las especies de los peces y nos preguntábamos, él empezó, quiero las ballenas azules, quiero las ballenas, y empezó a nombrar toda la creación. Indiferentemente de cómo haya sido, el 6º día Dios dobló sus rodillas y eso nos pareció muy interesante y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y tomó polvo. A veces cuando pensamos, sí, hizo un muñequito de barro, todos aquí hemos hecho muñequitos de barro cuando estábamos niños, todos jugamos con barro, pero es que el polvo es mucho más finito. Si usted va a un lugar donde haya un poquito de polvo, usted pasa el dedo y ahí tiene polvito. Ahora reúne el polvo suficiente para crear un muñeco de casi 5 metros. Eso es muy, muy interesante. Y en el 7º día Dios descansó y lo santificó y descansó de todo lo que él había hecho. ¿Sabes, amor? Ahorita que estabas hablando con respecto a lo de la creación del ser humano, el ser humano fue la culminación de la creación. El epítome. ¿Sí? Exactamente. Y tú estabas mencionando también sobre crear. Y hay una palabra aquí que dice Nashet Adam. Y es que él creó. Es hacer, formar, crear significa. Y me llama mucho la atención porque en todo Génesis 1 se utiliza solamente ahí. Solamente en esa expresión es donde se utiliza el nashe de crear. Y es bonito porque nos hace sentir importantes, ¿sabes? Somos importantes para Dios. Él se tomó la tarea de que ya había hecho todo con orden, como tú lo estabas diciendo, propició todo para que sea perfecto para nosotros y como último dijo, bueno, ahora vamos a hacerlo a él diferente, porque él es diferente. Y dice, no significa que, pues cuando dice que somos semejantes a su imagen y semejanza, no quiere decir que somos tal cual el reflejo, pero sí, o sea, físicamente, pues, pero sí que reflejamos su carácter, su capacidad de amar, de razonar, de elegir. Siempre explicar estos pasajes traen a veces muchas más preguntas, pero lo que nosotros nos queremos ahorita centrar es: el mundo nos dice que somos pasajeros, que no somos importantes, que somos efímeros, que somos un número entre tantos, que somos un punto entre tantos, que solo somos un código, pero para Dios somos especiales. Desde el principio de la creación somos especiales. Él se tomó la tarea de diseñar al primer hombre y a la primera mujer, y Jeremías más adelante dice que mucho antes de que nosotros existiésemos,
Él nos conocía y nos conocía por nuestro nombre, lo cual es muy interesante porque a veces muchos padres no saben cómo van a llamar a sus hijos, pero Dios ya conoce el nombre de ese niño. Esto nos lleva a una pregunta clave. Si fuimos creados a imagen de Dios, ¿cómo deberíamos vivir? Hasta este momento hemos visto que la creación era perfecta, que Dios era perfecta, que fuimos creados con un propósito. Ahora, ¿cómo debemos vivir? La sociedad, la suciedad, dicen algunos, nos empuja a definirnos por el éxito, el dinero que tenemos, las apariencias que tenemos, todo lo que poseemos, en los estudios, nuestros títulos. Pero la Biblia nos dice que nuestra identidad está en Dios. Elena G. White dice en Historia de la Redención, Dios hizo al hombre recto. Y bueno, es aquí donde viene algo increíble, ¿no? Porque Él no solamente creó al ser humano y lo dejó en un mundo sin rumbo. O sea, en una creación espectacular, pero así ya, toma, sé feliz y listo. Uh-huh. Y quizás sea un poco difícil de que nosotros podamos entender eso, porque es que decimos, ay, ¿yo por qué tengo que trabajar para vivir? Pero Dios, en Génesis 2:15, dice que Dios puso al hombre en el Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto nos dice que el trabajo no es una maldición, sino un propósito. Dios nos da la responsabilidad de cuidar su creación. Y llama la atención porque a veces nosotros decimos, ay, ¿por qué? Claro está. Más adelante vamos a dar como esa diferencia del trabajo que Dios quería que nosotros hiciéramos al trabajo que ahora estamos haciendo. Entonces, el propósito es, Él nos da un mundo perfecto para que nosotros lo cuidemos y nos gocemos en cuidar su creación. Cuando se escribe el libro de Génesis, lo escribe Moisés, sucedió algo interesante. En los tiempos muy antiguos, el conocimiento se transfería de los padres hacia los hijos. Los patriarcas del hogar, los padres del hogar se reunían con sus familias, sus numerosas familias, y empezaban a contarse las historias y se iban pasando de uno a otros. Adán se las pasó a sus hijos a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos hasta que llegaron con Moisés. Resulta y pasa que algo pasó. El pecado, la decadencia hizo que muchas cosas se fuesen perdiendo y Moisés empezó a escribir lo que hoy conocemos como el Génesis y estamos estudiando hoy. Cuando se habla de trabajar, si venimos de un mundo perfecto, si venimos de un mundo que Dios creó, todo estaba en orden, ¿cuál era el trabajo de ellos? Administrar. Cuidar. ¿Qué cuidaban? No sé, en ese momento no se caían las hojas, no se morían los animales, nada se echaba a perder, todo era perfecto, pero ellos tenían que administrar. Varios doctores en el área de Génesis dicen que el trabajo de Adán y Eva eran cuidar y más que todo ser como una especie de sacerdotes en los que ellos se pasaban viendo que todo estuviese en orden. Ese era su trabajo, que todo estuviese en orden, apacentándonos a los animalitos, pero no era un trabajo como el que nosotros estamos acostumbrados aquí, que de 8 horas, con un salario mínimo, que tengo que levantarme 2 horas antes para llegar al trabajo. Porque quiero vivir ese sueño. Sí, entonces ese no era el trabajo del que hablaba la Biblia, hablaba de algo muy, muy bonito. Y ahora centrémonos nuevamente en la siguiente pregunta. Debemos reflexionar en esto. ¿Cómo estamos cuidando la creación de Dios hoy? Estamos destruyendo el planeta con contaminación, explotación de recursos, maltratando a los animales. Si somos administradores de esta tierra, tenemos que actuar con responsabilidad. Yo les decía hace un momento que un profesor, de hecho de la Nacional, nos decía que la tierra lastimosamente no conforma su creación inicial. Pero aún así Dios está al control. Aún así todo lo que está aquí dentro de este mundo le pertenece a Dios y nosotros estamos aquí como invitados, podríamos decirlo. ¿Cómo estamos cuidando este mundo? ¿Cómo estamos cuidando lo que Dios creó? Sabes, a veces nosotros decimos, ay, pero es que si esto ya no es lo mismo que la creación que Dios hizo, simplemente lo dejamos así y ya que se siga dañando, igual vamos a estar en decadencia, uh-huh. Pero Dios nos invita a eso, a que cuidemos de los animales, a que cuidemos de su creación. Y bueno, hablando de propósitos, en Génesis 2:18 nos dice algo muy lindo, lo más lindo de todo. Corran. No es bueno que el hombre esté solo. La sabiduría de Dios.
Aquí vemos la creación de la primera familia, el matrimonio entre Adán y Eva. Dios diseñó la relación de pareja como algo sagrado, basado en amor y compromiso. Él sabía que nosotros somos seres que necesitamos comunicarnos, necesitamos apapacharnos, necesitamos estar en compañía. Él, en su infinita sabiduría, dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Estudiar este versículo en especial es muy interesante, ¿no? Pareciese que la mujer fuese como, ay, se me olvidó crear a la mujer, pero no. Dios es tan amoroso que permite que nosotros descubramos muchas cosas, y una de esas cosas que descubrió Adán es que se sentía solo, que en medio de tanta naturaleza, de tantas cosas bellas, de tantas cosas espectaculares, no había algo para él. Bueno, todos tienen su parejita, todos tienen ahí de dos en dos, ay, qué bonito el perrito con su parejita, el caballito con su, pero ¿qué hay para mí? Y Dios, conociendo y siendo un Dios de amor que se preocupa por toda su creación, dijo, sí, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo a su ayuda idónea, que eso es algo muy interesante, ¿no? La esposa es nuestra ayuda idónea, no nuestra sirvienta, ni el hombre menos, ni la mujer más, es su ayuda idónea. Pero algo pasó. Algo dentro de mí se quebró, no mentiras. Algo sucedió, algo marcó un hito y el enemigo distorsionó la creación, promoviendo relaciones superficiales y egoístas. Hoy en día muchos ven el matrimonio como algo desechable, y eso lo hablábamos que días con un muy buen amigo, y decía, casarse es de valientes. Y las personas que hoy están tomando la decisión de hacer su vida a la otra son valientes, porque esta sociedad nos enseña que todo es desechable. Nuestra computadora es desechable, nuestro celular es desechable, nuestra comida hoy en día es desechable. O sea, todo tiene hasta fecha. Qué increíble que el arroz, algo natural, tenga fecha de caducidad. El agua. El agua. Ustedes compran una botella de agua y tiene fecha de vencimiento. El agua. Y ahora Satanás nos dice el matrimonio también es desechable. Si usted ha escuchado por ahí, o de pronto es su pensamiento, no, es que si no funciona lo dejo. Pero, ¿saben? Eso psicológicamente hablando para el cerebro es un trauma muy fuerte, porque usted decidió hacer toda una vida al lado de esa persona. Usted hizo planes. Yo creo que aquí todos cuando consiguen una pareja hacen planes a futuro, viajar, casarse, ir a tal lado, y su cerebro se acondiciona a eso, y cuando usted termina a esa persona, el cerebro dice, bueno, no entiendo qué pasó. ¿Qué pasó con todos los planes? Y el enemigo se encargó de atacar. Algo muy triste es que el enemigo ha atacado lo más bonito de la creación, que fue el matrimonio. Todo se consuma, si usted lee Génesis 1 y capítulo 2, todo se consuma cuando Adán y Eva se encuentran y se ven por primera vez, y Adán de una vez se enamora y mejor dicho, casi que le forma un altar a esa mujer. Y Satanás ha destruido eso, ese amor o esa institución del matrimonio. Elena G. White, en Patriarcas y Profetas, dice, el matrimonio es una de las primeras instituciones establecidas por Dios. Las dos instituciones de las cuales está hablando aquí Elena es el sábado, el día de descanso, y el matrimonio. Y Satanás atacó esa, o como primer ataque, el matrimonio. El matrimonio. Es que dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver ahorita Génesis 1 y 2 con nosotros, con la vida ahorita? Si eso, imagínate, la creación fue hace tanto, y como tú dices, ya quedan muy pocos vestigios de lo que creó Dios, o quizás ninguno. Pero, ¿saben? La Biblia está tan cerca de nosotros y se puede amoldar a nuestra actualidad, que nosotros podemos ver acá lo que Dios quería para nosotros, lo maravilloso que Dios ha hecho por nosotros, y cómo el enemigo desde siempre ha querido destruir todo lo que Él hace. Y el matrimonio no es la excepción. Nosotros estamos en un mundo tan roto, tan dañado, que nosotros como personas, como seres humanos, nos herimos tanto. Entonces, al ver cómo el enemigo distorsiona y ataca eso, es muy duro. Pero si nosotros resumimos, Génesis 1 y 2 nos enseñan que Dios es nuestro creador y nos hizo con un propósito. Y de eso no podemos dudar, no debemos dudar. Fuimos creados a su imagen para reflejar su carácter. Tenemos la responsabilidad también de cuidar la creación. El matrimonio es un regalo divino diseñado para nuestra felicidad. Y también tenemos lo maravilloso que es el sábado. Nosotros disfrutamos tanto cuando nos llega el sábado. Y la verdad es que
en estos 2 capítulos apenas nos falta mucho tiempo para hablar exactamente de cada uno de sus detalles. Sí, así que les invitamos a que se sigan conectando. ¿Saben? Cuando estudiábamos el Génesis hace unos días atrás en el salón de clase, decíamos el por qué Moisés lo escribe y por qué lo bonito solo dura 2 capítulos. Sí. Porque si usted empieza a leer a partir del capítulo 3, ya no es lo mismo que sucedió en el capítulo 2. Y nos hacíamos una pregunta, ¿cuánto tiempo vivieron felices esos primeros hombres? No lo sabemos, podemos rastrear mucho, pero eso no lo sabemos. Pero lo que sí nos sirven estos 2 capítulos, un amigo me decía, yo le decía a un amigo, mi viejo, cuando yo leo Génesis 1:1 me confundo y me lleno de preguntas. Y le explicaba el por qué me confundo y me lleno de preguntas. Y él me decía, en cambio, cuando yo leo Génesis 1:1 no me confundo, sino que responde todas mis preguntas y me trae paz. Yo le decía, ¿por qué? Dice, porque ahí me muestra el amor de Dios. Ahí me muestra el propósito de mi vida. Y me dice, Joan, Génesis 1 y capítulo 1 y capítulo 2 se va a repetir nuevamente. Todo va a ser restaurado. Todo lo que Dios planteó desde un principio nos será entregado otra vez. Así que tengamos esperanza. Tengamos esperanza y el consuelo de que todo va a mejorar, de que Dios está al control de todo. El mismo Dios que creó este mundo tan inmenso, tan grande, con tantas cosas bellas, nos volverá a restaurar y nos restaurará a nosotros, restaurará los pactos y las promesas que ha hecho con sus hijos, con nosotros. Así que sigamos creyendo en ese Dios cercano, creyendo en ese Dios amoroso, ese Dios que creó no por necesidad, sino por amor. No creamos que somos un accidente, sino que tenemos un gran valor y un llamado en nuestras vidas. Bueno, y yo quiero hacerle un reto a todos nuestros oyentes. Me encantaría que pudieran comentar en la radio, comentar por las redes sociales este podcast tan maravilloso. Y es cómo nosotros podemos reflexionar en nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Y estamos viviendo de acuerdo con el propósito para el cual fuimos creados? Y me gustaría que nos detengamos ahí un momentico, podamos reflexionar, lo voy a volver a leer. ¿Estamos viviendo de acuerdo con el propósito para el cual nosotros fuimos creados? Teniendo en cuenta lo que acabamos de estudiar hace poquito, ¿no? El propósito era cuidar la creación, era mantenernos en amor, casarnos, tener un hogar bonito, un hogar agradable, recordando que Dios está junto con nosotros. Estamos viviendo según ese propósito. Bueno, tú lo de casado ya lo cumpliste. Bueno, por lo menos una. Pero ya es momento de empezar a hacer un stop y analizar cómo estamos llevando nuestra vida. Y también ¿estamos reflejando su imagen en nuestra vida diaria? ¿O es que solamente estamos siendo adventistas del 7º día del servicio secreto? ¿Estamos siendo cristianos o estamos siendo seguidores de Cristo? Uh-huh. Amigos, ha sido un placer estudiar estos 2 primeros capítulos de este libro negro. Gracias por acompañarnos en este viaje y el comienzo de esta gran historia. Nos vemos en el próximo episodio, donde hablaremos un poco más sobre ese cambio y sobre esa gran tragedia que nos lleva hasta hoy. No se lo pierdan. Así es, así que no se pueden perder ni un solo capítulo de El Libro Negro. Los retamos a que puedan conectarse y aprender cada vez más sobre estas maravillosas historias. Y nada, hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Hasta luego.